Hola chicos, hoy vamos a tener una buena estrategia porque voy a enseñarles 5 geniales trucos del análisis técnico en TradingView. Trasfondo productivo en esta TradingView con estos indicadores, diversas herramientas. Estamos listos para mirar todo lo que tenemos. Par de divisas euro-dólar, ejemplo, este par de divisas que tenemos acá, y vamos a tratarlas con varias situaciones. Empecemos acá con los indicadores. Tenemos la pestaña, la abrimos, varían las herramientas del análisis para realizar estos cálculos. Aquí, por ejemplo, están todos. Absolutamente todos los indicadores. Veo el TradingView, los desglosamos, algunos de ellos. Así que he destacado estos 4 indicadores. Empezamos por orden. Este indicador se llama MACD y de hecho en la web de TradingView los indicadores son bastante diferentes a los indicadores que tenemos en Wotex. Aproximadamente el 80% de las personas que ven en mi canal son de suscripción. Por favor, si no te resulta difícil, darle me gusta a este contenido y suscribirte a mi canal, ya que es muy importante para mí para que obtener recompensas de mis esfuerzos. Además, los suscriptores me permiten estar siempre en contacto con ustedes y darle un buen alcance del contenido útil para sus mejores estrategias comerciales. Me alegraré de que hagas clic en el botón de suscripción y actives la campanita. Muchas gracias y continuemos con el próximo video. Así que aquí podemos ver el indicador MACD. Tenemos indicadores más detallados en la página web de TradingView. A continuación explicaré cómo funciona en general y cómo realizar el gráfico utilizándolo. Aquí podemos notar que hay una línea en este indicador, se mueve en consecuencia detrás del gráfico. Podemos ver acá que tenemos el precio que bajó y en consecuencia el indicador MACD que tenemos en la línea también va hacia abajo. Aquí, ¿qué podemos notar? Tenemos velas como esta que se llama volúmenes en este indicador. ¿Cuál es el volumen? El volumen general muestra el número de operaciones concluidas en un periodo de tiempo determinado. Podemos ver acá que el precio está subiendo y en consecuencia tenemos el volumen de las operaciones que están teniendo en el lugar de este caso. Cuanto más tengamos, más probable es que suba el precio y será mucho más probable. Aquí tenemos este caso de transacciones más líquidas y en consecuencia el declive tenemos exactamente el mismo trabajo para nosotros que nos muestra muy conveniente acá. Es decir, las velas verdes y las velas rojas. Es bastante sencillo y claro, nuestra línea también va según lo previsto. Así que sigamos acá, tenemos nuestro punto superior y también tenemos el indicador MACD, donde podemos notar que la línea en este lugar comienza a realizar una inversión e ir en dirección opuesta, es decir, hacia abajo. En consecuencia, abriremos una operación hacia abajo y ganaríamos. Funcionamos con este indicador y vamos a desmontar otro a continuación. Este indicador tiene el aspecto, podemos ver que tenemos bastante acá brillante, llamativo. También podemos observar que es bastante similar al indicador MACD, pero también tiene sus propias peculiaridades. Ya tenemos acá las fronteras, aquí quiere decir incluso al 4, lo ideal sería hacer tratos partiendo exactamente de los límites anteriores, es decir, los que están más cerca del centro. Cuando el precio sobrepasa este límite y hay momentos en que el precio sobrepasa el límite superior, el precio no sobrepasará el límite superior en consecuencia. En este caso, abriremos una operación a la baja y ganaríamos en este caso.
Un indicador simple, muy conveniente, también muestra los límites en esta dirección que está moviendo el precio en general. Acá podemos notar que el precio alcanzó el límite inferior y se alejó de él y subió. Por lo tanto, aquí también podremos abrir una operación al alza, obtener beneficios indicador que no está en la web Quotex, por lo que muestro ahora vigilando el siguiente indicador. En este caso ya está relacionado con el gráfico, es decir, se muestra la dirección en el gráfico y cómo funciona esto en general. Tampoco está en la web de Quotex, así que yo os enseño. Acá, ¿qué aparecería? Podemos notar que tenemos un límite inferior y un límite superior. Imagine que ha duplicado su cuenta comercial en tan solo unas horas. Suena como un sueño. Te mostraré cómo estará cerca de esta realidad a lo que piensa. Para hacer esto, simplemente vaya a mi canal de Telegram, obtenga actualizaciones diarias en el mundo del comercio, consejos, estrategias, señales comerciales con un 90% de precisión gratuita. Si alguna vez has sentido que esto es un paso detrás de acuerdo a las operaciones, conocimientos, pues tengo mucha información en mi canal. Así que olvídese de esos mitos comerciales y escuche buena información y obtenga buenas estrategias. Más de 38,000 traders ya se han unido a esta comunidad libre de potencial, así que libérelo usted también. Operaciones buenas, conocimientos garantizados, así que únete a esta comunidad interesante y sólida en Telegram. Este indicador delinea el movimiento del gráfico y también hay pequeñas pistas sobre cuándo debemos comprar y cuándo debemos vender, es decir, subir o bajar, vender y comprar. En consecuencia, podemos saber que el precio está bajando y nos muestra que necesita abrir una operación a la baja. En cuanto a los límites inferior, superior, este indicador es muy cierto. Así que es similar al indicador que ya conocen de las bandas de Bollinger, también tiene tales límites, pero este indicador específicamente nos muestra una repetición más precisa del gráfico en aquellos lugares donde comienza a desplegarse. Es decir, en este caso podemos observar que el precio subió, alcanzó el límite superior y bajó. Allí podemos ver una señal de que vale la pena abrir a la baja y todo es bastante simple. Aquí es donde podríamos abrir una compra, es decir, operar al alza y ganar dinero. Así funciona este indicador. Lo cerramos y miramos otro indicador que tenemos. De hecho, todos se parecen. Aquí tenemos el indicador SMI, es similar al indicador MACD y al indicador RSI, pero todos estos indicadores en realidad son realmente diferentes a los de Quotex. En Quotex son simplemente más simplificados, cumplen su función, pero en TradingView es mucho más fácil de entender. Así que aquí a veces todavía debe ir al sitio de TradingView y analizar a continuación. Vaya a Quotex y abrir operaciones. También me gustaría mencionar esto que está en nuestro canal de Telegram. Hay bastantes detalles, varios indicadores que se pueden utilizar. Así que no solamente de indicadores, sino mucho más. Así que te espero allí. Ahora acá. Sigamos desmontando el indicador SMI que tenemos ahora. Vemos acá una zona de zonas, es decir, límite superior, límite inferior. También se denominan zonas de sobrecompra y sobreventa, es decir, cuando el precio traspasa estos límites más allá de estas zonas. Muy probable que vaya en dirección contraria, incluso si tenemos que el precio alcanzó al límite superior y todavía abre un comercio a la baja. Es decir, pensamos que el precio va a ir a la inversión, pero fue más arriba, entonces cuando tenemos la línea irá más alto.
podemos simplemente abrir en dirección opuesta, es decir, en el descenso, donde hemos abierto previamente un acuerdo solo con 2 veces, un par de veces para revelar al anterior menos. Podemos utilizar este indicador. También podemos observar acá zonas rojas y zonas verdes. Cuando ya tenemos la línea demasiado tensa detrás del límite que ya está empezando a realizar retrocesos e ir en dirección contraria. También puedo abrir una operación sobre el movimiento de la línea. No tienen que abrirse exactamente los diferenciales. Podemos ver la línea que sigue completamente los movimientos del gráfico. Aquí es donde se expresa una imagen de vida. Mira el precio que está bajando precipitadamente. También podemos observar en las líneas del indicador SMI que también va rápidamente hacia abajo, luego rápidamente hacia arriba. Entonces se da la vuelta. A veces se muestra una operación más segura. Podemos utilizar varios indicadores a la vez para que completamente puedan subir y abrir operaciones. Muy sencillo. Creo que podemos romper aquí un par de herramientas más, ir por ella y dar por terminado el día. Tenemos, por ejemplo, acá, digamos que una regla. Aquí en el punto más bajo de la inversión, podemos empezar a formar esta línea. Y mira, hemos embosado esta línea dada. ¿Qué tenemos aquí? Y podemos notar. ¿Qué podemos notar de ella? ¿Podemos ayudarnos de esta herramienta en los gráficos? Buena pregunta. Podemos notar este rango dado, que digamos que tenemos rangos y tendremos una duración, por ejemplo, de 2 minutos 44. Será el porcentaje de rendimiento de acuerdo a lo que tenemos en la herramienta en práctica, y acá el porcentaje de rentabilidad vamos a tenerlo en ese caso. Así que nos damos cuenta que tenemos un porcentaje pequeño porque tenemos un plazo de pequeño abierto ahora, es decir, el plazo que ahora tenemos ahora en el minuto por lo general. Se puede utilizar esta herramienta dado el plazo, digamos 15 minutos. Aquí también hay niveles de Fibonacci. Ahora, les enseño cómo se ve todo. Y aquí podemos empujar desde los límites dados que muestra esta herramienta y ganar. Así que podemos ver que el precio fluctúa en este sitio y luego en otro. Por lo tanto, podemos abrir operaciones basadas en estas líneas. También tenemos precios espectáculo, cuánto podríamos ganar en este caso. Creo que en general podemos detenernos ahí y eso sería genial. Hemos ordenado algunos indicadores. Aquí los flip hacks que podemos utilizar con el análisis del gráfico del TradingView, y también he demostrado algunas otras herramientas. También me gustaría señalar que en nuestro canal de Telegram tenemos mucha información detallada, estrategias de trading, truquitos, para que ustedes también puedan aprender si quieren estar en el comercio. Espero que te haya gustado este video y te veo en la próxima. Adiós.